Uno, dos y tres. Buenos días a todos. Muchas gracias por unirse tan puntuales a esta llamada de la aceleradora de financiamiento climático. Vamos a esperar un par de minutos mientras se nos terminan de unir más personas a la llamada. Muchas gracias. Buenos días a todos. Se nos siguen uniendo personas. Muchas gracias por conectarse a esta llamada de la aceleradora de financiamiento climático que tiene como objetivo revisar preguntas y respuestas para el ciclo del año 2023, el ciclo 2 de la aceleradora. Bueno, de nuevo, buenos días a quienes se acaban de conectar. Mi nombre es Margarita Casas, yo soy socia del equipo de sostenibilidad y cambio climático de PwC en Colombia y en conjunto con el equipo de E3 estamos desarrollando la aceleradora de financiamiento climático en el país de manera permanente. Es un agrado para mí presentar al equipo de PwC y de E3 que va a estar a cargo de la sesión y contarles un poco cuál va a ser nuestra agenda del día de hoy. Entonces, primero quiero contarles que vamos a grabar esta sesión para que esté disponible en nuestro site del CFA para las personas que de pronto no se puedan unir a la sesión. Y estaremos pues con la participación de Claudia Martínez, directora de E3, de Carolina Gudelo, directora de PwC, y de Patricia, también líder en el equipo de E3, responsable pues de todos los temas. Estarán también con nosotros Lili y Sebastián ayudándonos a revisar el chat. Les agradezco por favor mutear su micrófono y que todos los participantes que tengan alguna pregunta nos escriban en el chat de YouTube. Más instrucciones vendrán por el chat mientras vamos empezando. Bueno, ¿cuál es nuestra agenda del día de hoy? Empezaremos con una presentación general del CFA a cargo de Claudia Martínez, en donde tocaremos bases sobre qué es el CFA, cómo se integra en la estrategia nacional, cómo funciona el ciclo de la aceleradora que hemos iniciado, cuáles son los criterios de selección de los proyectos y qué beneficios obtendrán los proyectos que sean seleccionados en el ciclo. Posteriormente, abriremos la oportunidad de hacer preguntas. Les recuerdo, no usamos micrófono, todos los participantes pueden escribir en el chat de YouTube y vamos a ir respondiendo las preguntas en lo que nos ayudarán Claudia, Carolina, Liliana y Sebastián. Y al final, pues haremos un cierre de la sesión y mostraremos más información sobre dónde consultar información o datos adicionales sobre el CFA y pues los datos de contacto con nuestro equipo en caso de que tengan más preguntas. Entonces, voy a dar paso a Claudia Martínez para que nos cuente sobre, de manera general, qué es la aceleradora de financiamiento climático. Adelante, Claudia. Gracias, Margarita, y muchas gracias a todos. Por favor, para poner la presentación. Listo, ya la tenemos en pantalla. Muy bien. Ok, entonces, bueno, gracias a todos por estar en esa llamada y estamos muy entusiasmados de tenerlos a todos y todas en esta presentación de qué es el CFA, una plataforma que quiere acelerar el financiamiento climático en Colombia y cumplir todas las metas climáticas del país. La aceleradora de financiamiento climático, por sus siglas en inglés, ¿no? Climate Finance Accelerator,
Funciona en diferentes países del mundo, como lo pueden ver en esta gráfica, y ha sido, digamos, un tema muy exitoso poder ver, digamos, esta aceleración de proyectos en diferentes países, con diferentes economías, con diferentes retos climáticos, pero todos muy proactivamente acelerando este gran reto mundial del cambio climático. Bueno, el CFA realmente lo que pretende es acelerar el financiamiento climático a través de, por un lado, juntar a todos estos financiadores que pueden hacer posible, digamos, el financiamiento climático y a todos estos proponentes de proyecto a través de estructuras innovadoras financieras que puedan hacer, digamos, este financiamiento combinado y obviamente influir en la forma en que los países están ejerciendo sus políticas hacia el financiamiento climático para lograr, pues, superar algunas barreras de financiamiento y llegar a formas mucho más creativas para acelerar el financiamiento climático. Entonces, pues en este sentido, la aceleradora lo que está viendo, digamos, son algunas barreras que hay en los países alrededor de cómo hacer estos temas de financiamiento climático. Y pues obviamente, por un lado faltan proyectos, pero por el otro lado faltan estructuras financieras que puedan acomodarse a las necesidades en las diferentes etapas de los proyectos climáticos. Y lo que pretende es, digamos, apoyar de lado y lado para hacer esto mucho más fácil y mucho más proactivo en todo nivel. Entonces, bueno, esto, digamos, es interesante porque lo que pretendemos es, por un lado, lograr, digamos, una estructura de proponentes de proyectos que logren hacer, digamos, todo esto de manera mucho más flexible, mucho más amplia y logren, digamos, superar digamos, superar todas las barreras alrededor de cómo programar los financiamientos climáticos. Necesitamos asimismo lograr todos estos temas alrededor de cómo lograr un financiamiento mucho más flexible, cómo lograr estas barreras mucho más inclusivas alrededor del financiamiento climático. Necesitamos asimismo visualizar cómo vamos a hacer las transacciones entre unos y otros y cómo podemos, digamos, hacer en las diferentes etapas este tema de manera mucho más flexible y mucho más programático. Necesitamos, obviamente, tener muchas más fuentes de financiación que puedan hacer esto posible y necesitamos, pues, apoyar en todas las etapas también que están haciendo los países alrededor de los NDCs para lograr en las diferentes etapas ver qué es lo que estamos logrando en el financiamiento climático. Perdón un segundo que tengo un inconveniente acá con la presentación, pero ya. Listo. Mil gracias. Listo. Claudia, quiero seguir tú. Por supuesto. ¿Un segundo? Sí. Por supuesto. Entonces, como les explicaba Claudia, pues hay tres actores fundamentales en este programa, todos los proponentes de proyecto, que principalmente de tres sectores que ya les contaremos en detalle, pueden proponer sus proyectos a la aceleradora de financiamiento climático. Por supuesto, hay una comunidad financiera y de inversionistas detrás de ello que tiene como objetivo colocar recursos a estos proyectos para acelerar nuestro logro de las NDCs y también el sector público, pues porque es muy importante que la aceleradora de financiamiento climático, al igual que otras aceleradoras del país, estén enmarcadas dentro de lo que hace el sector público. Vamos al siguiente. Listo. Básicamente la aceleradora está enfocando su trabajo en tres sectores principales. El principal sector es el sector AFOLO, de agricultura,
forestal y otros usos del suelo, porque, pues, por supuesto, es uno de los sectores que más contribuye en emisiones en nuestro país, pero tenemos también el sector de energía y de transporte, por ser sectores igualmente relevantes en la generación de emisiones en el país. Creemos que con el apoyo a proyectos en estos sectores vamos a poder apoyar al país en esta meta tan retadora que tenemos de lograr una reducción del 51% en la emisión de gases de efecto invernadero al 2030, como se le ha planteado pues el gobierno nacional y a lo que todos los diferentes actores en el país le estamos apuntando. Vamos al siguiente, Claudia, me cuentas también cuando ya estés con el tema técnico resuelto. Sí, tal vez acá puedo entrar, Margarita, Dale. a contar un poco cómo ha sido, digamos, este recorrido de la aceleradora. Entonces, digamos que empezamos en el 2017 con una primera aproximación que solo estaba en Nigeria, México y Colombia, y básicamente nos llevaron a Londres para entender cómo han transformado, digamos, varios temas alrededor del Reino Unido en financiamiento climático. Después hicimos en el 2018-2019 el primer piloto de aceleración en Colombia. Esto fue muy importante porque entendimos que el modelo funciona y el modelo funciona en el país. Fue antes de la pandemia, fue muy concurrido y tuvimos 60 proyectos, aceleramos 9. Después entonces ya entramos en esta etapa de aceleradora, ya permanente en Colombia, donde tuvimos un año para ver cómo podíamos hacer estos temas en el país. Después juntamos todos estos temas para realmente lanzarlo. Hicimos la primera convocatoria el año pasado y ya hicimos pues esta segunda convocatoria este año y ya vamos para la tercera convocatoria, como les estamos comentando hoy en día. Entonces ha sido un recorrido amplio y la idea es seguir con este tipo de convocatorias de manera permanente en el país y todo este tema de aceleración. Entonces, bueno, ¿cómo se integra, digamos, el CFA en la estrategia nacional? Esto es muy importante porque pues el CFA hace parte del corredor de financiamiento climático y este corredor pues está juntando a todos aquellos que están colaborando con el financiamiento climático en el país, las otras aceleradores que también tienen sus nichos y básicamente pues juntar a todos estos también proponentes de proyecto que llegan con todos estos tipos de financiamiento. Y es un tema muy importante porque finalmente lo que está logrando el país es ordenar el financiamiento climático a través de las diferentes iniciativas que hay en esta materia, pero también apoyar a los proponentes de proyecto para que puedan entrar a las diferentes opciones que hay en el país de financiamiento y llevarlas en el recorrido para lograr, ojalá, su financiamiento oportunamente. Bueno, ¿cómo funciona nuestro ciclo? Entonces, bueno, este es un ciclo en donde primero lanzamos una convocatoria, como todos han visto, digamos, en las redes sociales, en los temas de comunicación, etcétera, para hacer un llamado, digamos, de todos esos que quieran ser acelerados. Y básicamente esto pues ya lo cumplimos, estamos en el momento, digamos, de recibir propuestas para lograr que esto se ajuste, digamos, y que lleguen muchas propuestas de muchos lugares del país, de los diferentes sectores que ya habló Margarita, y poder pues realmente llegar a hacer una... revisar estas propuestas y ver si cumplen con los parámetros del CFA para poder seleccionar entonces aquellos proyectos que realmente cumplen con todos los requisitos y que puedan entrar, digamos, a esta etapa de mentoría. Y ahí entonces entramos en una etapa de mentoría muy importante en donde nos juntamos con todos los socios financieros de la aceleradora que nos prestan, digamos, todo el capital humano que tienen en sus instituciones para ayudar en este proceso de mentoría, para ayudar entonces a que los proyectos logren salir adelante con una propuesta estructurada, mucho más viable y mucho más banqueable. Y esto pues dura unos meses, como pueden ver en esta gráfica, y realmente ahí lo que queremos también es hacer unos procesos
para entender qué es también Blended Finance, cómo son estas estructuras mucho más formales, cómo podemos hacer todo el tema, por ejemplo, de género, cómo podemos asegurar los impactos climáticos y ver, digamos, las diferentes formas en que un proyecto climático puede estar mucho mejor estructurado, con mucho énfasis en el tema financiero. Ahí entonces entramos a una etapa que hacemos, que es un bootcamp, de 3 días, que es absolutamente apasionante, donde vienen todas las entidades financieras y ya llegan estos proyectos a presentar su pitch mucho más estructurado y obviamente logramos esta interacción entre proponentes de proyectos y financiadores, que ya se ha venido dando en las etapas de mentoría, pero que se logra con mucho más fuerza en el bootcamp. Y aquí es donde pues ya tenemos un evento final en donde ya se presentan estos proyectos, se estructuran, digamos, y se presentan de manera mucho más, digamos, estructurada para todos los financiadores y se generan estas relaciones para seguir adelante, ojalá de manera ya bilateral, para lograr el cierre financiero de los proyectos. Entonces, bueno, en esto también tenemos bastante material de apoyo que todos ustedes pueden entrar, digamos, a la página web que ya les vamos a dar, porque hemos venido dando diferentes webinars, diferentes, digamos, talleres alrededor de qué es lo que es Blended Finance para los diferentes sectores también que tenemos, digamos, el sector AFOLO, el sector transporte, el sector energía, todo el tema de GESI. Entonces, también hay mucho material de apoyo ya listo en nuestra plataforma que ustedes pueden tener acceso y que obviamente en estas sesiones de mentoría vamos a ampliarlo de manera mucho más directa para apoyarlos. Paso entonces la palabra. Seguimos con cuáles son los criterios de selección de proyectos. Gracias, Claudia. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá y Claudia por tu explicación. Y como también mencionaron Claudia y Margarita, ¿cuáles son los sectores que preferiblemente entran a participar y a lo que explicaba Margarita con las NDCs y con las contribuciones? Nos estamos enfocando en todos aquellos proyectos que estén en el sector energético, transporte, agricultura, o AFOLO, como ya lo explicamos, agricultura, silvicultura y otros usos del suelo. Entonces, todos aquellos proponentes de proyectos que tengan este tipo de proyectos en estos sectores son preferiblemente seleccionados por la aceleradora. En cuanto ustedes se preguntarán qué tipo de proyectos, qué características debemos de contar. Todos estos criterios los pueden encontrar en nuestra página web. Igual también nos pueden hacer preguntas adicionales por acá por el chat, pero los criterios o las características importantes son activos reales, proyectos de infraestructura, tecnología, instalaciones, proyectos con una fuente de reembolso, de fuentes preferencialmente privadas y como lo hablamos en el CFA, también que tengan fuentes de financiación mezcladas preferiblemente, proyectos de construcción, operación, también pueden ser parte de programas de proyectos que sean agregados. Estos normalmente son proyectos o programas que generan impacto, donde hay series de instalaciones que podrían llegar a ser instalaciones de energías renovables, que puedan estar en diferentes lugares. Importante, proyectos que tengan un impacto agregado y que sean escalables, que estén alineados con las políticas públicas colombianas y que tengan experiencia técnica en sus equipos de trabajo. Entonces, en la siguiente diapositiva, en cuanto al financiamiento, mayoritariamente capital privado que sea respaldado por incentivos públicos o recursos concesionales. También que tenga sistemas de transferencia de riesgos, por ejemplo, que tengan deudas, acciones y otros, modelos de inversión replicables. Cuando estamos hablando de la etapa del proyecto,
estaríamos hablando de etapas de prefactibilidad, factibilidad avanzada, que ya tengan sus modelos de negocio estructurados, que tengan también una estructura comercial identificada, entiendan cuáles son los proveedores, también los diferentes participaciones que pueda llegar a tener el proyecto o que estén también en conversaciones. Que estén suficientemente desarrollados, de modo que se cuente con la información, estudios técnicos, financieros, comerciales, para poder, pues, la aceleradora con esta formación de capacidades también poder contribuir con estos proyectos. Entonces, en la siguiente, en cuanto al presupuesto, estamos hablando de presupuestos desde $1 millón. Acá hay diferentes rangos y proponentes de proyectos donde no queríamos acotar este número para poder tener un mayor portafolio de proyectos que puedan llegar a seleccionar. Entonces es por ello que realmente en este monto entran proyectos de pequeños, medianos y de gran envergadura. Entonces, en cuanto a los impactos climáticos y los cobeneficios, son proyectos que están comenzando a pensar cuáles son esos impactos climáticos que generan resultados medibles en cuanto a todos los beneficios que pueden llegar a ser en cuanto a la mitigación y a la adaptación. Proyectos que sean innovadores y escalables y co-beneficios que puedan llegar a tener co-beneficios en cuanto a la igualdad de género, inclusión social y también impacto ambiental. En la siguiente diapositiva vemos cuáles son los beneficios que ustedes podrían llegar a tener como proponentes de proyectos. Y como lo explicó Claudia, esto es en el ciclo, durante este ciclo de formación se va a tener un fortalecimiento de capacidades donde hemos diseñado en la aceleradora un term sheet que es específico para tener y recolectar toda la información que es necesaria para llegar también a los bancos, entender este caso climático, qué debe de tener, cuáles son esos aspectos fundamentales, información relevante para que ustedes puedan mejorar estos impacto climático, beneficios también ambientales, sociales y de GESI, también mejorar toda la documentación financiera y finalmente un pitch. Entonces, durante este ciclo operativo vamos a poder mejorar esto para poder también comenzar a tener conversaciones, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Este relacionamiento con entidades financieras, nacionales e internacionales, como lo acabo de mencionar, y en algunos casos, algunos proponentes de proyectos han logrado poner sus proyectos, explicar sus proyectos en estos ámbitos internacionales, pues para que puedan llegar a tener este reconocimiento que finalmente los puede llevar a realizar este cierre financiero, pues que es la finalidad de la aceleradora, impulsarlos y promoverlos para que puedan llegar a cerrar los proyectos. Entonces, no siendo más, y muy importante para nosotros, todos nuestros aliados que nos han venido apoyando, como el Departamento Nacional de Planeación, el Banco de Bogotá, Bancoldex, Asobancaria, Colcapital, FDN, FENOGE, Finagro, EPM y Bancolombia. También tenemos como aliados el BID, BNP Paribas, BBVA, Banco de la Vivienda, Fondo Acción, ProColombia, Bolsa Valores y Atenea Impacto. Entonces, muchas gracias a todos nuestros colaboradores y aliados que han venido apoyándonos durante estos ciclos operativos y durante el desarrollo del acelerador de financiamiento climático. Entonces, dando las gracias, nos gustaría también continuar con las preguntas que ustedes tienen para nosotros. Súper, gracias Claudia y Carolina por su explicación. Ya tenemos varias preguntas que hemos recibido y voy a empezar pues a lanzárselas en la medida en que vayamos recibiendo más preguntas. Entonces, Claudia, nos pregunta Adriana Erazo, ¿hasta cuántas propuestas se pueden presentar? No importa, Adriana. Realmente
me imagino que tienes, digamos, diferentes proyectos dentro de tu institución. Hemos recibido de las mismas instituciones varias propuestas y hemos al final decidido cuáles son viables o no para la aceleradora, pero no hay un límite en el número de propuestas que puedas presentar. Súper, Claudia, muchas gracias. Carolina, nos pregunta Clara Ramírez, ¿hay alguna retroalimentación para aquellos proyectos que no sean seleccionados? Claudia, ¿cierto? Carolina. No digo, la chica se llamaba Clara, Clara. Clara Ramírez. Gracias. Claro, sí, nosotros tenemos dentro de nuestro proceso de selección hacemos un filtro inicial donde recibimos toda la información. No hacemos en nuestro proceso tenemos 3 etapas, donde en esta primera etapa es un filtro de alto nivel y vemos cuál es la documentación faltante, proyectos que de pronto no tengan su modelo financiero bien estructurado o que no tengan modelo financiero o que les hace falta qué información. Entonces, en este filtro, en nuestro equipo, donde contamos con diferentes personas con diferentes habilidades técnicas, comerciales, financieras, miramos los proyectos y hacemos una recomendación general y obviamente informamos a todos aquellos proponentes de proyectos a través de una carta, pues que no han sido seleccionados y miramos una retroalimentación de alto nivel acorde a la información que nos han compartido. Gracias, Carolina, excelente. Claudia, Andrea Gaviria nos pregunta o nos indica que ella se presentó a la convocatoria pasada con una articulación de 3 alcaldías, pero no le quedó tan claro qué documentos debe entregar la alcaldía. Si una carta, un contrato, una carta de compromiso. Entonces, cuéntanos, por favor, en el caso de la pregunta de Andrea, y si es un proyecto que está relacionado con o desarrollado en conjunto con el sector público, ¿qué se espera que se presente al CFA? Esa es una pregunta muy importante porque sí hemos recibido muchas propuestas, digamos, que vienen del sector público, pero como esta es una aceleradora de financiamiento climático, tenemos que asegurar que ese municipio, que esa alcaldía, que esa gobernación tenga la solvencia, digamos, económica para tomar algún tipo de estructura financiera, ¿sí? Bien sea un crédito, una garantía o que pueda atraer también al sector privado a su misma financiación. Y ahí, pues, es muy importante entender la solvencia económica que tiene, digamos, el municipio, la alcaldía, la gobernación para asumir este tipo de proyectos. Recordemos que estos no son proyectos concesionales, sino son proyectos que realmente tengan sostenibilidad financiera y puedan acudir, digamos, a un financiamiento de más de $1 millón y lo pueden solventar, digamos, en el tiempo con sus ingresos en el tiempo. Y ahí es donde necesitamos, pues, que se presenten los documentos de solvencia económica de las entidades que los representan, digamos, de sostenibilidad financiera del mismo proyecto y saber cómo estas entidades públicas van a poder tener ingresos de estos proyectos en el futuro y van a poder, digamos, asumir todo lo que requiere, digamos, el financiamiento climático en términos, digamos, de ser bien estructurados financieramente y poder paralelamente, ojalá, atraer a las entidades financieras y algún otro financiamiento privado. Muchas gracias, Claudia, excelente. Carolina, nos pregunta Julián Quintero. ¿Dónde se puede encontrar toda la información detallada que se debe presentar a la aceleradora y el tiempo límite para presentarla? Claro que sí, Julián. Muchas gracias por tu pregunta. Estamos en la página que les vamos a compartir y hemos compartido. Pueden encontrar el formulario de aplicación. En este formulario van a poder encontrar todas las preguntas con posibilidad de adjuntar los archivos correspondientes solicitados. Entonces, allí pueden encontrar el formulario detallado y ustedes pueden pues hacer sus respuestas a estas preguntas. Como estamos mirando acá, la página web
el correo de la aceleradora y también la página de LinkedIn de la aceleradora. Y en la página web pueden encontrar también toda la información detallada y, como les digo, el link al formulario. Excelente, Carolina, muchas gracias. Podemos dejar un rato en la pantalla la información de contacto para que para todos sea más fácil copiarla y tenerla a mano. Claudia nos pregunta, Nicolás Pita, ¿proyectos de construcción de vivienda BIS con enfoque en sostenibilidad y eficiencia energética entrarían teniendo en cuenta la alineación a la hoja de ruta del ENSC? Tal, Nicolás, hemos ya tenido en las 3 o 4 iteraciones de la CFA algunos proyectos de vivienda de interés social. Obviamente el ángulo es entender muy bien cuáles son los impactos climáticos, cómo se está viendo también pues los otros parámetros que estamos midiendo y cómo podemos hacer, digamos, de estos proyectos de vivienda social un tema que realmente sea de impacto, ¿no? Y que pueda ser escalable. Entonces, a tu respuesta, claro que se pueden presentar. Hemos tenido algunos, obviamente mira pues el ángulo y todos los requisitos que tenemos acá, que ya les presentó Carolina para ver pues que cumplan y ver pues que no sea simplemente otro proyecto más de vivienda que está haciendo pues lo mínimo que ya casi se está volviendo convencional, ¿no? De tener energía solar o de manejar bien el agua, sino que tenga, digamos, algunos parámetros climáticos que puedan ser medibles en el tiempo y cuantificables para que sea pues algo mucho más innovador, pero obviamente que podemos aceptar esos proyectos. Excelente, Claudia, muchas gracias. Carolina nos pregunta Neife Yesenia Pulido, ¿los proyectos de residuos se considera que van dentro del sector AFOLU? Neif y Yesenia, muchas gracias por tu pregunta. Depende de qué tipo de proyecto y en qué esté enmarcado. Podría llegar a ser de los diferentes sectores. Si los residuos son del sector agroindustrial, del sector agrícola, pues estaría considerado dentro de ese sector. Excelente, muchas gracias, Carolina. Claudia nos pregunta JJ. Sí podemos, o es una sugerencia más bien, sí, que es ideal poder tener estas presentaciones antes de la presentación de propuestas, de manera que uno como proponente tenga claridad de los lineamientos. Entonces, en efecto, JJ, la idea principalmente de esta sesión es poder responder a todas las preguntas que los diferentes proponentes de proyectos puedan tener. Claudia, ¿alguna recomendación para los proponentes sobre cómo estar seguros de tener lo que necesitan para poderse presentar? Y eso es muy importante, digamos, repito, cuando uno oye financiamiento, y en Colombia estamos acostumbrados a entender que financiamiento en Colombia para clima es solo concesional, o sea, recursos gratis. Acá no, pues esta no es la plataforma, esta no es la aceleradora donde estamos viendo, digamos, estas ventanas de recursos concesionales. Esto es para ver estructuras financieras en las diferentes etapas de proyecto que puedan irse acelerando con un financiamiento más interesante, más inteligente, más combinado, que evidentemente en las primeras etapas de proyecto puedan tener algunos recursos concesionales combinados con algunos recursos pues más comerciales y que así puedan, digamos, avanzar en sus diferentes etapas para llegar a un financiamiento, digamos, más convencional en el tiempo y obviamente ir acorde con sus retornos a la inversión de su proyecto. Entonces, muy importante que se fijen que sus proyectos realmente sean sostenibles, que tengan retorno a la inversión, que realmente sean capaces de, digamos, conversar con entidades financieras que siempre ven la sostenibilidad real financiera de sus proyectos para que esto sea viable dentro de la aceleradora de financiamiento climático. Lo segundo es, obviamente, miren muy bien los impactos climáticos, sean creativos. ¿Cuáles son esos impactos climáticos? ¿Cómo los están contabilizando? ¿Cómo pueden ver, por ejemplo, el tema de emisiones de una manera escalable y cómo también el tema de adaptación, pues puede ser un tema viable también dentro de sus proyectos? Y ahí, pues,
obviamente tener en cuenta todos los temas, digamos, de equidad de género, de inclusión, etcétera, para hacer unos proyectos pues bastante amplios en este contexto. Y yo diría que pues miren muy a fondo lo que, digamos, estos parámetros que están muy bien hechos, que ya les explicó Carolina, para que vean que realmente sus proyectos calcen y puedan, digamos, mandarnos una aplicación en donde se entienda su proyecto de manera fácil y innovadora y concreta, porque realmente no tienen que escribir mucho, lo que tienen que hacer es una presentación de un proyecto de manera muy lógica, como lo quisiera ver cualquier entidad financiera. Excelente, Claudia. Muchas gracias por esta respuesta. Carolina, nos pregunta Clara Ramírez. Un proyecto de una fase inicial, como piloto, que requiere menos de $1 millón, ¿sería una iniciativa elegible? Clara, hemos evaluado dentro del CFA cuando los proyectos tienen esta capacidad, esta replicabilidad, entran dentro del comité y se hace una evaluación si cuenta con todos los indicadores y todos los criterios que hemos conversado, que hemos aquí expuesto. El equipo evaluador lo revisa y puede llegar a entrar a poder. Importantísimo el potencial de replicabilidad, ya que obviamente este potencial podría llegar a replicarse y pues obviamente ascender a los valores que estamos buscando. Excelente. Sí, la replicabilidad o escalabilidad es clave. Gracias, Carolina. Claudia, nos pregunta Quark Servicios Tecnológicos, ¿cómo presentar un modelo de negocio claro? Y la pregunta surge porque explicamos hace un momento que vamos a tener un bootcamp en todo el proceso para definir las posibles fuentes de ingresos alternativos para los proyectos. Pero creo que es importante, Claudia, que le contemos a nuestros participantes que esas fuentes de ingreso deben estar contempladas desde el inicio y se podrán ir perfeccionando a lo largo del proceso. Cuéntanos, por favor. Claro, digamos, nosotros hemos tenido en esta aceleradora proyectos chicos de $1 millón, de, digamos, una mujer pionera que tiene un proyecto maravilloso de economía circular en Cartagena, hasta el proyecto más grande por ejemplo, de crear energía geotérmica para Colombia de la CHEC o proyectos de Ecopetrol muy grande. Y en cualquiera de los casos, lo importante es que cada cual tiene que buscar su estructura financiera acorde a su proyecto y lo tiene que ver desde el principio. Entonces, cuando llega, obviamente nosotros vemos y ayudamos con todos los asesores financieros de los bancos a entender cuál es esta estructura financiera, qué es lo que piden, si es capaz, digamos, de responder a ese crecimiento sistémico que debería tener el proyecto para poder tener el retorno a la inversión y pagar, digamos, el financiamiento y hacerlo sostenible. Entonces, como dice Margarita, pues desde el inicio tienen que venir ya con alguna idea de cuál es este esquema financiero que ustedes quieren. Y digamos, acá nos faltó presentar en esta presentación un poco lo que es Blended Finance. Yo les invito a que entren al webinar de Blended Finance, que está pues en la web del CFA, y entiendan los diferentes esquemas de financiamiento que existen y cómo las pueden combinar para que entiendan, digamos, estas diferentes estructuras que pueden asumir en las diferentes etapas de proyecto, porque uno lo que quiere es que a la entrada del proyecto, pues obviamente el proyecto tiene más riesgo y ahí lo que quiere hacer es más financiamiento combinado para que tenga una viabilidad financiera y probablemente acudir a unas fuentes de financiamiento más económicas, inclusive algunos recursos concesionales si existen para su proyecto, combinada con otras fuentes pues más comerciales. Ir gradualmente, cuando el proyecto demuestre su viabilidad y vaya bajando el riesgo, pues que el proyecto puede ir asumiendo fuentes financieras más convencionales. Y ahí hay muchas, ¿no? Porque pues hay diferentes formas, por ejemplo, crediticias, hay todos los esquemas de garantía, hay todos los temas de inversión, de impacto, de gente que quiere pues meterle platica a su propio proyecto.
hay una combinación de todas estas. Entonces, yo les invito a que entren a ese webinar de qué es financiamiento combinado y que vengan ya con alguna noción y claridad su proyecto de qué es lo que pretenden en términos de financiamiento. Excelente, Claudia, muy bien. Bueno, vamos con la siguiente pregunta para Carolina y la hace Juan Pablo Agudelo. Auteco Electric, como empresa que cree en el desarrollo de medios de transporte sostenible, ¿podría participar en esta iniciativa? Adelante, Carolina. Claro que sí, muchas gracias. La respuesta es sí. Hemos tenido diferentes empresas del sector transportador de transporte, donde tienen iniciativas con vehículos eléctricos o diferentes iniciativas para la eficiencia energética. Entonces, la respuesta es sí. Las empresas pueden participar con sus proyectos que estén elaborando. Exacto, muy importante que sean proyectos estructurados y que cumplan con los criterios que tenemos en la página web del CFA para poderse presentar. Nos pregunta Lilia Patiño si podemos contar con la presentación y un número de contacto o correo. En la pantalla estamos viendo la información detallada sobre CFA y en la página web, así como lo hemos venido mencionando durante la sesión, van a encontrar no solamente el paso a paso de lo que deben seguir para poderse presentar a este ciclo, sino también unos webinars muy interesantes y material de apoyo que hemos venido produciendo desde el CFA y que sin duda les va a generar mucho valor en el fortalecimiento de sus propuestas de proyectos y en entender aspectos que son fundamentales como el financiamiento combinado o blended finance. Bueno, voy con Claudia. Dice Daniel Rolón, ¿se puede presentar una propuesta sobre apicultura? Pues Daniel, depende, digamos, del proyecto de apicultura. Es decir, nosotros en el sector Apfollo lo que estamos viendo es cuál es el impacto climático, digamos, de todos estos temas. Y si tu proyecto puede probar que realmente está aportando, digamos, a temas climáticos con contundencia, pues evidentemente puede ser. Y ahí pues tenemos que entender cómo es, porque pues veo que un proyecto de apicultura estaría más por el lado de adaptación, de ayudar, digamos, a la regeneración de la naturaleza, etcétera, más que por el lado de mitigación, ¿no? Entonces, pues si pruebas, digamos que si es un proyecto contundente que para el país le va a servir en las metas de los NDCs, que pues las pueden abrir y ver que realmente tiene factibilidad financiera y es rentable en el tiempo, pues sí. Y obviamente, pues tiene que ser un proyecto grande, ¿no? Porque es proyectos de más de $1 millón. Entonces, pues tienes que ver si te da tu proyecto de apicultura para tener esas, digamos, todos estos parámetros. Excelente, súper, muy bien. Tenemos una pregunta también muy interesante de Erika Contreras, de la Fundación Red de Árboles, y ella pregunta, Carolina, ¿qué formato se debe usar para la postulación? ¿Cuáles son los plazos y tiempos de postulación? Perfecto. Como les hemos comentado en la página web, si ustedes ingresan en la primera sesión de la página web, van a encontrar el formulario. Y allí este formulario pues se llena automáticamente y nos llega a nosotros, el equipo evaluador de la aceleradora de financiamiento climático, para evaluarlo. Y asimismo están los tiempos de convocatoria para poder revisarlo. En el dado caso que en algunas ocasiones en los ciclos anteriores vemos la necesidad de postergar por un par de semanas la convocatoria, también va a estar publicado allí en nuestra página web, con claridad de cada una de las fechas y cómo estamos y en qué estamos. Excelente, muchas Yo gracias. quería hacer un comentario, Margarita. Dale, adelante. Que es muy importante cuando los proyectos vengan de fundaciones, pues las fundaciones no tienen ánimo de lucro, ¿no?
pero si los proyectos son sostenibles y rentables, obviamente pues tienen que demostrar eso, ¿no? Y entonces pues tienen que ser mucho más precisos en términos de cuál es esta factibilidad financiera que tienen estos proyectos, y que vengan pues muy bien armados, demostrando que la fundación sí va a ser, digamos, sí podrá manejar estos recursos en el tiempo de más de $1 millón, sí puede tomar créditos, sí puede tomar garantías, sí puede, sí, que tenga la solvencia económica, digamos, para respaldar el proyecto. Entonces sí quiero hacer esa claridad en especial para las fundaciones, pues para que miren todos estos parámetros que ya les mostró Carolina. Súper, Claudia. Y relacionado con una pregunta que nos hace Jairo Páez, perdón, ya no hablando de fundaciones, sino de proyectos APP, la pregunta es si hay algún formato distinto o especial para la presentación del proyecto o es el mismo que estamos manejando para el resto de los proyectos. Adelante, Claudia. Sí, pues básicamente el formato ya se los mostramos acá, el formato de proyectos es igual para todos, ¿no? No sé si esa es la pregunta, si estoy entendiendo. Exactamente. Sí, el formato es el que está, que ya les mostró Carolina, que está en línea, y ese es el proyecto, el formato que tienen que llenar otra vez de manera muy pragmática, muy concisa. Acuérdense que cuando uno presenta estos proyectos a los bancos no tiene que poner 200 páginas de temas, sino hacer los temas muy concretos, muy concisos, y pues mostrar la viabilidad de su proyecto, mostrar la incidencia climática, mostrar que, digamos, tienen un buen equipo de proyecto, mostrar que tienen, digamos, un tema de escalabilidad pues ya presentado, ya armado, en fin, todos estos parámetros que ya les mostró Carolina para poder, digamos, dar la noción de que este es un buen proyecto. Excelente, súper, muchas gracias. Carolina, nos pregunta Mauricio Montoya. Ellos trabajan en el sector de agua potable. Su pregunta es, en el uso de tecnologías emergentes en la identificación de pérdidas de agua no visible en redes de acueducto, ¿hay financiación para este tipo de proyectos? Repito, uso de tecnologías emergentes en la identificación de pérdidas de agua no visible en redes de acueducto. Perfecto. Algo importante y aclarar, la aceleradora de financiamiento climático no es un fondo, es decir, nuestro ciclo operativo se fundamenta en el fortalecimiento de capacidades y en la articulación con los diferentes actores para que los proyectos puedan encontrar este financiamiento climático. Como hemos comentado, si el proyecto claramente es un proyecto donde puede haber eficiencias, minimización de consumo y evitar estas fugas de agua, y tiene todo un modelo de negocio, es un proyecto pues viable con toda su estructuración financiera, entonces es un proyecto aplicable y es claro está que bajo un modelo de negocio, pues la idea es encontrar estas fuentes de financiación con los diferentes actores aliados y actores de las finanzas climáticas del país. Sí, yo quiero acá hacer una aclaración, Margarita. Adelante, por favor. Sí, digamos, nosotros estamos viendo mucho más proyectos de transporte, de energía y del sector AFOL. Y esas, digamos, como las áreas principales. Se ha hablado mucho si cualquier proyecto de agua es un proyecto climático y realmente tiene que demostrar muy bien por qué es un proyecto climático. Yo fui una de las evaluadoras, digamos, de los proyectos del Fondo Climático Mundial y hubo mucho debate alrededor de estos proyectos, porque no cualquier proyecto puede demostrar los impactos climáticos. Tiene que, digamos, responder a que existe, digamos, un riesgo climático patente que el proyecto esté resolviendo. Y pues como lo oigo, como pues están presentando esto que es simplemente fugas, no me parece que sea un proyecto, digamos, climático viable, ¿sí? Pero como no lo hemos visto, pues como bien dice Carolina, nos tocaría, digamos, entenderlo un poco más para poderles decir si es o no viable. Pero simplemente quiero hacer esa aclaración, porque es que no cualquier proyecto de agua es un proyecto climático. Y puede ser viable en materia de gestión de agua, pero aquí la conexión clave para la aceleradora es cambio climático. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que este programa o este proyecto esté
facilitando o generando beneficios ambientales, pero puntualmente desde el punto de vista climático. Muy bien, Claudia. Nos pregunta Catherine Rodríguez, ¿los recursos pueden ser generados en infraestructura y maquinaria? Yo creo que es clave explicar, como lo ha dicho Carolina, que nosotros no estamos generando financiación para los proyectos. Adelante, Claudia. Exactamente, es decir, en su proyecto claro que tienen que tener pues todo el tema de CAPEX y OPEX, es decir, para qué están pidiendo los recursos, ¿sí? Y obviamente eso tiene que ser muy claro para los financiadores. Esta aceleradora no da los recursos, lo que hace es abrir puertas a los financiadores para, digamos, financiarles o apoyarles, digamos, en esos proyectos a que logren ser banqueables y a que logren su financiamiento con los diferentes aliados financieros que tiene el CFA. Y ahí obviamente que muchos de los financiadores, claro que aceptan, digamos, todos estos, como parte del proyecto, todo este tema de compra, digamos, de maquinaria y equipos que son parte integral de un proyecto, ¿no? Entonces, pues aclarar que sí y que esto es para presentarlo a los financiadores y son los financiadores los que siempre aceptan, dependiendo, digamos, de sus esquemas financieros, pues todas estas estructuras más de maquinaria y equipos. Importante decir también que nuestra experiencia con otros proponentes de proyectos que han pasado por los ciclos anteriores de la aceleradora, le han visto mucho valor a los procesos de mentorías personalizadas y a los encuentros o al encuentro final de bootcamp, porque le ayuda a los procesos a identificar cuáles son las brechas en la construcción y estructuración de su proyecto que les permite ser más atractivos para estos financiadores o para inversionistas o incluso para donantes, pensando en que se pueda hacer una combinación de esos recursos. Entonces, es clave poder participar activamente en todo el proceso, porque esto va a fortalecer al proyecto y al proponente para poder tener una mejor posibilidad de tener acceso a esos recursos. Carolina, nos pregunta Felipe Sánchez, el tema de bonos de carbono para llegar a este net zero, ¿cómo lo trabajan? Bueno, pues no sé muy bien la pregunta encaminada. Digamos que hay proyectos y de pronto me confirman si esa fue como la pregunta. Los proyectos pueden llegar a tener financiación a través de bonos de carbono. Entonces, como ha explicado Claudia y Margarita claramente, tu equipo mira cómo está toda esa estructura comercial, la estructura pues, de ingresos, que al final es la fuente de ingresos del proyecto. Y pues estos proyectos tienen que estar debidamente estructurados para poder evaluarlo y revisar. Ustedes saben que los bonos de carbono, pues digamos que este tema, tanto en el mercado regulado como en el voluntario, es un tema que debe revisarse bien para que estos proyectos pues tengan, como todos los proyectos, lo que deseamos es disminuir el grado de incertidumbre y apoyarlos pues para que puedan tener estos modelos de negocios. Entonces, están ahí para ser evaluados y revisados dependiendo de qué mercados estén, que estén cumpliendo con los procesos, con las acreditaciones o con los estándares nacionales o internacionales, y entra pues en este proceso de evaluación pues para revisar si es un proyecto que tiene toda esta estructura comercial y financiera pues para poder seguir adelante. Sí, de acuerdo. En algunos de los proyectos que hemos recibido en los ciclos anteriores nos indican que una posible fuente de ingresos para financiar el proyecto son los bonos de carbono. Sin embargo, hemos notado que esto no necesariamente está bien definido, estructurado o completamente claro. Entonces, es muy importante que si ustedes están considerando bonos de carbono para la financiación del proyecto, esté completamente bien explicado y conceptualizado dentro de la propuesta. Y agregaría también que nuestro objetivo no es que los proponentes de proyectos sean net zero, nuestro objetivo es que los proponentes tengan proyectos que aporten
climáticamente desde el punto de vista de mitigación, o sea, reducción de las emisiones, o desde el punto de vista de adaptación, que es muy importante en Colombia. Entonces, pienso que Net Zero es más como una perspectiva desde el punto de vista privado sobre cómo generan emisiones y las llevan a un cero neto en algún momento en el tiempo. Entonces, pienso que son cosas un poco diferentes. Claudia, nos pregunta Neife Yesenia, un proyecto que está en fase de investigación sin socios, pero con estudio de factibilidad, ¿lo aceptarían? Fase de No, investigación sin socios, pero con factibilidad. no, digamos, entiendo que es un proyecto que está simplemente hasta ahora estructurándose, ¿sí? Y que no tiene socios. Y pues si no tiene socios, pues también tenemos que ver el tema del financiamiento y que si son capaces o no de tener un retorno a la inversión. Y como cualquier banco, pues siempre miran quiénes son los socios del proyecto, ¿sí? Y quiénes le van a dar, digamos, un poco la viabilidad del proyecto. Entonces, yo lo que le diría es, por favor, revise muy bien quiénes son los que están presentando el proyecto. Hemos tenido muchos casos de personas que tienen una idea de proyecto, que la presentan al CFA como personas natural, pero que no tienen, digamos, ninguna capacidad financiera tras de ellos, simplemente es una idea. Y pues, por tanto, no puede pasar, digamos, ya a presentarse, digamos, a estas entidades financieras que lo que miran también es quién está quiénes están tras del proyecto, ¿sí? Entonces yo le llevaría a que pues revise si puede tener, digamos, un tema mucho más estructurado en términos de quién es el respaldo, quién está presentando el proyecto, quién es esta entidad que tenga algún respaldo para poder asumir, digamos, todos estos instrumentos financieros, bien sean crédito, bien sea inversión, pues porque las entidades financieras no le dan a personas naturales sin tener un respaldo como en cualquier caso financiero. Gracias, muy bien. Carolina nos pregunta Juan Escobar. ¿Estos proyectos climáticos podrían incluir adquisición de flota a gas natural vehicular? Gracias, Maggie. Bueno, pues como lo hemos venido exponiendo, en algunos casos, digamos que la línea base de cómo se encuentra el estado actual de la flota, por ejemplo, en este caso que están mencionando, y este cambio a gas natural vehicular, y cómo contribuiría y cuál sería este impacto en la minimización de los gases de efecto invernadero. Entonces, es importante pues que estamos hablando también acá en toda la parte de transición energética del país. Miramos todo nuestro pool y nuestro portafolio de proyectos que se inscribieron, y los proyectos que salen seleccionados son todos aquellos que tengan mayor impacto, es decir, que contribuyan más con estas metas. Entonces entra a jugar también cuáles son esos proyectos, preferiblemente proyectos que vengan con toda la parte de minimización y aprovechamiento de fuentes renovables. Sin embargo, el caso climático importante en esa comparación y cómo esos impactos se están dando. Excelente, Carolina, muchas gracias. Y vamos a ir con la última pregunta. Claudia nos pregunta, Lorena Pupo, ¿los proyectos de infraestructura vial de vías terciarias pueden participar de esta convocatoria si demuestran mejoras en temas ambientales y sociales? Pues digamos que esta no es una convocatoria para proyectos ambientales y sociales, es para proyectos climáticos. Nosotros, digamos, desde E3 en su momento hicimos todo el plan de adaptación de la red vial primaria en Colombia con el Ministerio de Transporte, y entendemos que hay muchos temas, digamos, climáticos que pueden ser adaptativos a las redes viales en Colombia, ¿sí? Y que pues obviamente tienen un gran impacto, es decir, con qué materiales se desarrolla, cómo se manejan, digamos, todos los temas alrededor de si va a haber más lluvias o menos lluvias y cómo se genera la infraestructura alrededor de todos estos temas, cómo se adapta y cómo de una vez invierte desde un inicio para que las vías sean adaptadas al cambio climático. Y entonces, pues, digamos, le invito a que revise, eso está en la página web de 3 Asesorías,
y ahí está todo el plan, digamos, de vías de adaptación al cambio climático. Si va por ese lado, me parece que puede ser un proyecto viable para el CFA, siempre y cuando, que ese es siempre el tema, tenga un componente financiero, porque acuérdese que pues la red vial terciaria generalmente está financiada por los municipios. Y son los municipios los que tienen que tener, digamos, presentar estos proyectos y presentar, digamos, su viabilidad financiera para poder, digamos, asumir financiación en el mediano y largo plazo. Entonces son dos temas. Uno, desde el punto de vista climático, en donde pues obviamente si es un tema de adaptación de vías terciarias, puede venir a este CFA. Y segundo, pues como es vías primarias y generalmente estas las pagan los municipios, y ya expliqué en una de las primeras preguntas, pues siempre y cuando el municipio tenga todas las garantías financieras para ser solvente y que este proyecto sea sostenible, es decir, que tenga retornos a la inversión en el tiempo y pueda pagar, digamos, las estructuras financieras que requiere para hacerse. Excelente. Bueno, y un recordatorio, el plazo para esta presentación es el 17 de octubre del 2023. Por favor, anímense a presentar sus proyectos. Recuerden que esta no es, digamos, un espacio para solicitar recursos financieros, sino para participar en un proceso de aceleración. Toda la información está disponible en la página web y ustedes encuentran la página web en la pantalla. Ahí también van a encontrar el formulario que deben diligenciar para poder participar. Y pues bueno, tenemos muchas más preguntas, pero por el respeto al tiempo y la agenda de ustedes, lo que vamos a hacer es responderlas e incluir toda la información de las respuestas a cada una de estas preguntas dentro de la misma página web. Entonces ahí encontrarán toda la información. Muchas gracias a todos por su participación en este espacio. Seguimos en contacto y por favor no duden en enviarnos un correo o un mensaje directo si tienen alguna inquietud adicional. Muchas gracias.